Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360, seguimos con don Mario Galindo y vamos con el tema de Ricardo Martinelli. Una investigación, hoy se dio una audiencia, pero una investigación, tal vez la más importante dentro de todo el esfuerzo judicial que se está haciendo. Y la semana pasada empezábamos nosotros a hablar acá y a analizar el elemento, o uno de los elementos que tal vez no se le ha dado mucho análisis o mucho espacio en los medios, y es la necesidad de la comparecencia de Ricardo Martinelli en el proceso y el efecto que eso pudiera tener en la agilidad o no de lo que ocurra. Bueno, mira, el tema efectivamente como que ha pasado inadvertido en la opinión pública. Lo cierto del caso es que para que se le pueda enjuiciar al expresidente Martinelli, él tiene que estar presente físicamente ante la Corte Suprema de Justicia. Punto. Ahí no hay alternativa. Punto. Eso está reconocido así. Eso está claro. Él no puede ser enjuiciado en ausencia. Pero ese tema no sé por qué no se ha manejado. Ahora bien, la pregunta que surge es, Bien. ¿desde cuándo debe estar presente? ¿En qué momento? No, durante la investigación no hace falta que esté presente. Pero a la hora que le van a formular cargos en el supuesto caso de que efectivamente el fiscal estime que tiene suficientes elementos de juicio para llamarlo a juicio, para formularle cargos, y el juez de garantía convenga en que eso es así. Y la formulación de cargos exige la presencia física de Martinelli en el tribunal electoral. Y con Martinelli no se va a presentar en el tribunal electoral. En la Corte. En la Corte, quiero decir, en la Corte. Sí. No se va a presentar. Eso lo doy por descontado. Él no va a venir a Panamá espontáneamente. Entonces, la Corte lo declara en rebeldía, ordena su detención, y entonces, para traerlo a Panamá, haría falta la extradición. Una solicitud de extradición del Estado panameño. La solicitud de extradición la formula la propia Corte Suprema. La propia Corte. Pero se gestiona y se tramita a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso está previsto con toda claridad en el Código Procesal Penal. Entonces, si no se presenta físicamente, hay que esperar a que regrese a Panamá espontáneamente o traído a la fuerza. Y allá entonces eso abre un capítulo totalmente nuevo e inédito, que habrá que ver. Que pudiéramos estar hablando de mucho tiempo. No, estamos hablando de mucho tiempo, porque el trámite de la extradición toma tiempo. Además, Martínez podría pedir asilo político, y ese es otro tema distinto que toma tiempo también. Por ejemplo, ahora mismo en los Estados Unidos se ha pedido asilo político un exministro de Uribe, Arias, así es, a quien le decían Uribito, pero está en los Estados Unidos mientras se tramita la solicitud de asilo político que ha pedido. Tal vez no se lo otorguen. Pero mientras no se decida, está ahí. Ahí está ahí, efectivamente. Aparte de los recursos que se puedan interponer en todo este tiempo. El presidente Martinelli, o expresidente Martinelli, está en los Estados Unidos con una visa de turista. O sea, él no tiene ningún asilo político, ni lo ha pedido, que yo sepa. Esa visa de turista tiene sus bemoles para él, porque a la vuelta de un periodo X, que debe estar próximo a vencerse o un par de meses más, si no se va de los Estados Unidos, él se convierte en contribuyente de los Estados Unidos. Tiene que declarar su... Tiene que declarar de todo. Así que yo no sé qué va a hacer él en ese momento. Pero por ahora lo claro, lo concreto, es que la Corte Suprema puede investigarlo, pero a la hora de formularle cargos, el señor tiene... Es más, la audiencia de imputación de cargos requiere su presencia. Sí, señor. Entonces... Sí, señor. Ahora bien, hablando un poco de los tiempos, lo que sí sería una situación a la que nos enfrentemos rápido, o que los panameños pudiéramos estar enfrentando rápido, es
esa audiencia de imputación de cargos, porque si en efecto se hace una imputación de cargos, según las normas vigentes hasta ahora, la investigación tiene que durar 2 meses o hasta 1 mes adicional. Es decir, que dentro de los próximos 3 meses o un poco menos podríamos estar frente a esta situación. Claro que sí, cómo no, por supuesto. Vamos a estar, sin duda. Vamos a estar frente a eso, sí, porque yo coincido en que él no va a venir voluntariamente. Claro que no viene, por supuesto que no viene. Wow, entonces, a partir del momento en que se solicita la extradición vía, lo solicita la Corte Suprema, pero vía, o se gestiona vía Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, se abre, como dice usted, una serie de caminos que puedan tomar años. Así es, efectivamente. Va a tomar tiempo. Y además, imagínese usted que los Estados Unidos no accede a la extradición. Que puede pasar también. Que puede pasar perfectamente. Eso va a crear una situación muy tensa entre el gobierno de Panamá y los Estados Unidos. Pero hay un tratado, creo, un acuerdo de extradición. Sí, hay un tratado, sí, pero igual Estados Unidos puede decidir. Bueno, habrá que ver qué decidan. Y también es posible que Martinelli, en un momento determinado, si prevé que lo van a extraditar, se vaya a un país donde... A un tercer país. Un tercer país. Y tiene la posibilidad de pedir asilo político. Como en teoría, el Código Procesal nuestro prevé la posibilidad de que la Corte pida que mientras se formaliza la extradición se detenga a Martinelli. Pero eso ya sí depende exclusivamente de los Estados Unidos. Se interrumpe, obviamente, eso lo se dijo interrumpe hoy, la prescripción. se interrumpe el plazo de prescripción, o sea, no cuenta el tiempo No cuenta. O sea, que cuando sea que regrese, sea traído por las autoridades voluntariamente. Depende si es antes o después de las próximas elecciones, ya veremos. Bueno, yo estoy seguro que todo eso está en sus cálculos. Pero lo cierto del caso es que la opinión pública nuestra tiene que comprender desde ya que la presencia del señor Martinelli es indispensable para que se le pueda enjuiciar. Y es importante que la gente lo entienda no solo por la comprensión del mismo proceso, sino por el tema de la expectativa creada. Absolutamente. Porque hay mucha expectativa de que va a ocurrir algo y va a ocurrir rápido con respecto al proceso de Ricardo Martinelli. Y me parece que desde ese punto de vista el tema no se ha manejado bien ante la opinión pública. Porque van a surgir entonces la tesis de que esto ha sido todo un montaje sin consecuencias, y eso realmente no creo que haya sido el propósito de esto. Bueno, con más razón lo que hablábamos en el bloque anterior del Ministerio Público. O sea, si esto va a tomar tantos años acá, aunque lo entiendo, obviamente una preocupación que hay, y una de las cosas que decía José Ugaz es que era importante para la estrategia del Ministerio Público, de las autoridades, seleccionar casos o situaciones que pudieran traer rápidos resultados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si enjuiciar a Martinelli puede tomar mucho tiempo y acá los procesos de investigación son complejos y no hay suficientes recursos, me preocupa un poco que no veamos en ninguno de los dos planos resultados rápidos. Ahí hay que ser selectivo. Habrá que escoger algunos casos que no sean muy complicados y que puedan dar resultados más o menos rápidos para que la opinión pública vuelva a creer en la eficacia de lo que se está haciendo a través del Ministerio Público. Uno de los escándalos más grandes, y también lo hablamos el otro día que estuvimos conversando, fue el tema del uso de recursos públicos durante las elecciones y la complejidad de que el Pleno de la Corte Suprema instruya investigaciones o sumarios contra diputados que usaron fondos públicos. Y quedamos hablando de otra posibilidad muy interesante. Bueno, claro, mire, para empezar, si uno lee, por ejemplo, el fallo que dictó el Tribunal Electoral en el caso de AFU, uno se encuentra con un par de párrafos donde el Tribunal Electoral señala directamente la responsabilidad del Ministerio de Política Económica y de la Contraloría por haber permitido o haber autorizado o haber remesado unos fondos al corregimiento de Río de Jesús para que fueran utilizados en la campaña política. Allí hay una suerte de prueba preconstituida que se puede aprovechar. Estoy seguro que en el expediente mismo, ya no solamente en la sentencia, en el expediente tiene que haber muchas pruebas sobre ese tema. Ese es un caso que podría
manejarse con relativa facilidad. Por ejemplo, ahora... Hay una serie de personas que no eran diputados ni son diputados y que corrieron por el oficialismo y que también fueron beneficiados o pudieran haber sido beneficiados por estos fondos. Y a esto sí los investiga el Ministerio Público. Sí. No los investigaría el Pleno de la Corte. Así es. Tal vez sería un buen camino. Empezar por acá. Seleccionando casos que no sean muy complicados. Complejo, me imagino, con respecto al tema probatorio, sobre todo. Sí, ¿no? sí, sobre todo. Bueno, pero yo me siento muy seguro de que en los expedientes que levantó el Tribunal Electoral hay muchas pruebas aprovechables. Sin duda. Aquí desmenuzamos algunos de esos fallos y recuerdo puntualmente el de Carlos Tito Afú, en el cual el Tribunal Electoral practicó una auditoría y el recorrido de los fondos y de los cheques y de cómo... Absolutamente. Era clarísimo. Hay unas pruebas contundentes y ya están constituidas. Ahora bien, mezclemos o combinemos un poco el análisis de lo jurídico que usted nos plantea y lo político. ¿Podría afectarse, cree usted, el destino de las investigaciones judiciales, incluyendo la de Ricardo Martinelli, a medida que vaya cambiando o se vaya acercando otro momento político? Yo el otro día ensayaba aquí un análisis en el que decía que, aparte de la estrategia técnica o jurídica, legal que pueda tener Ricardo Martinelli, seguramente a él le conviene que políticamente la opinión pública, o sea, que esté Juan Carlos Varela ya a 3, 4, 5 años de gobierno, tal vez debilitado frente a la opinión pública para poder él ensayar argumentos frente a la opinión pública en Panamá. Sé que son argumentos hacia el futuro, pero me gustaría su opinión sobre si ve una cosa afectando la otra. Bueno, sí la va a afectar, claro que sí. A medida que un gobierno se va acercando a la fecha de su caducidad, se va debilitando forzosamente. Y entonces sería el momento ya en que el Martinelli o sus cómplices o sus secuaces o sus testaferros empezarán entonces a manejar el tema político, a alborotar el cotarro. Pero eso todavía está lejos. Todavía falta para eso. Primero tenemos que concentrarnos en el Ministerio Público, extradición, el proceso a Ricardo Martinelli. Bueno, hoy hubo una audiencia que fue televisada, fue pública. En esa audiencia la defensa de Ricardo Martinelli solicitó la nulidad de todo lo actuado, basado pues en que, según ellos, no debía aplicarse el Código de Procedimiento Penal, sino lo contemplado en el Código Judicial por el momento en que ocurrieron los hechos que se están investigando. La Fiscalía se opuso a ese argumento, pero no se entró tal vez a discutir ese punto, sino que el Tribunal de Garantías, en la persona del magistrado Jerónimo Mejía, acogió una petición del fiscal con respecto a que la solicitud de nulidad, de acuerdo a el proceso penal acusatorio, no se presenta en esta fase del proceso y por ende no se pronunció y la audiencia llegó hasta allí, es decir, a esperar a ver qué va a ocurrir más adelante con el proceso de Ricardo Martinelli. Dejamos este bloque hasta aquí. Al regresar vamos a hablar de constituyente o reforma constitucional y al final vamos a hablar de las lecciones que nos deja todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Ya volvemos. ECO 360. ECO 360. Estamos de vuelta en ECO 360. Recuerde que puede vernos en internet, www.ecotvpanama.com. Vamos agotando los temas, aunque
podríamos quedarnos acá o hacer varios programas. Una de las, no me gustaría llamarle promesa de campaña, pero uno de los temas que abanderó Juan Carlos Varela fue el tema de la constituyente, que según lo último que dijo, antes de ganar las elecciones o antes de asumir, era un proceso que iniciaba al cumplirse un año de estar en el gobierno. Don Mario Galindo, ¿resuelve una constituyente los problemas que tiene un país como el nuestro, los complejos problemas que tiene un país como el nuestro? ¿O este es un tema que tenemos que verlo con más detenimiento desde su experiencia? Hay que distinguir. Los problemas socioeconómicos no se van a resolver con ninguna constituyente. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se reforma la Constitución y se incluye en la Constitución una norma que diga más o menos lo siguiente: toda persona tiene el derecho sagrado de recibir agua potable de la mejor calidad, a precios razonables y en cantidad suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Al día siguiente de aprobar esa norma, el problema del suministro de agua sigue idéntico. Y no seguirá. Cambia en nada. ¿Por qué no cambia en nada? Porque mientras el Estado panameño no priorice el problema del suministro de agua y no le dedique la planificación y los recursos económicos que hacen falta para resolver ese problema, el tema no se resuelve. Y para hacer eso no se necesita una constituyente. Para hacer eso no hace falta ninguna constituyente. Y así le puedo poner 1000 ejemplos. El alto costo de la vida, el Servicios de salud. servicios de salud, el déficit de viviendas de interés popular, seguridad, transporte. La distribución del ingreso, que es pésima. Ninguno de esos problemas se resuelve con una constituyente. La constituyente sí sirve para resolver ciertos problemas de carácter institucional. Y yo creo, por ejemplo, que el problema principal que hay que atacar a través de una reforma constitucional es el fortalecimiento del órgano judicial. Y lo voy a justificar de la siguiente manera. Primero, el tema de la separación del órgano ejecutivo y el órgano legislativo, del cual tanto se habla, es un tema que no se puede resolver. No importa lo que digan las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque en la realidad de los hechos, los partidos políticos, cuando el partido político logra conquistar el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, el partido político actúa como un cordón umbilical y los dos órganos actúan de común acuerdo. Y además conviene que así sea. Un partido político serio se presenta ante la opinión pública con un plan de gobierno que se supone va a desarrollar durante el mandato constitucional. Claro. Bien. Entonces lo lógico, lo normal, lo deseable es que actúen de común acuerdo el órgano ejecutivo y el legislativo para llevar a feliz término ese plan de gobierno. O sea, que eso de separación de poderes en un escenario como ese es totalmente retórico. La separación de poderes se da cuando estamos en una coyuntura como esta. El Ejecutivo en manos de un partido, la mayoría parlamentaria en manos de otro partido o de otros partidos, como ocurre en los Estados Unidos hoy día. Así es. Obama, demócrata, el Congreso es republicano, y no se ponen de acuerdo respecto de nada. Sí. Ahí opera la separación de poderes. En los regímenes parlamentarios, como el de España y de Gran Bretaña, no hay ninguna separación. El órgano ejecutivo, o sea, el gabinete, es una comisión ejecutiva del Parlamento. Ahí no hay ninguna separación de poderes. Hay una amalgama total entre ambos órganos. Pero en esos países hay democracia. ¿Por qué? Porque el órgano judicial es realmente independiente. Entonces, la reforma que yo creo que es
fundamental en nuestro país es precisamente la de fortalecer el órgano judicial, empezando por la Corte Suprema de Justicia. Eso es indispensable. Esa reforma sí puede ser, y sí es importante, y sí requiere un cambio constitucional. Ahora bien, no sé si meterle primero a algún comentario sobre la forma de hacerlo o sobre el tipo de reformas que se requerirían. Hablemos primero del tipo de reformas. Usted habló hace un rato del blindaje y de esta investigación por parte del Pleno de la Corte a Diputados y por parte del Pleno de la Asamblea a magistrados. ¿Coinciden que esta es una de las cosas que debe cambiar? Es posible que sí. Pero lo más importante no es sino fortalecer el órgano, la independencia del órgano judicial. Desde criterios de designación de magistrados hacia abajo. Absolutamente. Mire, en el proyecto de constitución que preparó un grupo de juristas muy distinguidos, nombrados por Martinelli, que luego Martinelli echó a la papelera, ahí hay varias sugerencias importantes en cuanto al tema del escogimiento de los magistrados de la Corte. Y de lo que se trata es de tratar de separar lo más posible el nombramiento de los magistrados del órgano ejecutivo y del órgano legislativo. Ahí hay varias cosas que son muy aprovechables. Ahí se crearía una comisión nacional de evaluación y postulación que prepararía una lista de posibles magistrados. Entonces el órgano ejecutivo escoge dentro de esa lista a los magistrados y la Asamblea lo ratifica por 2/3 partes de los votos de la Asamblea. Ese es un sistema que habría que analizar. Claro. A mí no me acaba de convencer mucho la composición humana de la comisión esta, porque está demasiado recargada de organismos gremiales. Pero en cuanto a los pasos o a los filtros, podría ser un modelo. Muy interesante. Bueno, es que eso ayuda a que lleguen a la Corte Suprema las personas que deben llegar, ¿no? Efectivamente. Porque lo que hemos visto... Además, por ejemplo, yo desempolvé, el día que me tocó hablar en la Corte Suprema, yo desempolvé un planteamiento que hizo en el año 1922 Eusebio Morales. Wow. Dijo, entre otras cosas, dijo varias cosas importantes. Dijo que la administración de justicia incierta o nula es el fenómeno que más daño le causa a una sociedad. Y a partir de esa observación sugirió varias cosas, que los magistrados debían ser nombrados de por vida. A perpetuidad. Que esa es una posibilidad, ¿no? Bueno, a perpetuidad no, de por vida, porque se van a morir. Bueno. No, yo creo que es un poco... Vitalicio, quise decir. Ya lo sé, yo sé. Esto tal vez no debe ser vitalicio, sino que deben retirarse a una cierta edad, que deben ser remunerados adecuadamente, incluso recibir una pensión cuando se jubilen, porque la idea sería que se dedicaran de verdad, a eso, con absoluta independencia, a eso. Sin preocupaciones económicas de ningún tipo. Mire, en Singapur, país del que tanto se habla porque no hay corrupción, los magistrados de la Corte Suprema ya reciben un salario equivalente al que reciben los ejecutivos de las empresas más grandes, precisamente para que se tenga una holgura económica, una tranquilidad y no estén expuestos a lo que ya sabemos. Bueno, ese plan de Morales, por supuesto, nadie nunca le ha hecho caso, pero valdría la pena volver a analizarlo, porque tiene mucho mérito. Con respecto a la forma constituyente, usted expresó en uno de los bloques anteriores de que uno de los problemas de la constituyente es que puedes tener una expectativa e incluso un documento de referencia, pero no tienes ninguna garantía como sociedad de cuál va a ser el resultado de ese proceso constituyente. Sí, hay varias cosas importantes, y entonces, Ricardo. Tal vez es menos riesgoso considerar otras formas. Bien, primero, la Constitución nuestra no es que no sea mejorable, por supuesto que se puede mejorar, no hay duda. Toda obra humana es perfectible y la nuestra, esta Constitución, se la puede mejorar. Pero se ha vendido la tesis de que es menester cambiar la Constitución porque la que tenemos es de corte militarista.
Eso es totalmente falso. Eso se dice por todos Pero eso es lados. totalmente falso. Mire, yo invito a 5 juristas extranjeros, les entrego la Constitución y les digo, búsquenme el elemento militarista. No lo van a encontrar porque no existe. Eso desapareció totalmente en el año 83 con las reformas que se le introdujeron entonces a la Constitución. No tiene ningún corte militarista. Segundo, vender la constituyente como si fuera la panacea que va a resolver todos los problemas del país. Eso es un error. Es un error, es una falsedad, eso es mentira. Ya hemos dicho que los problemas socioeconómicos reales que enfrenta el país no requieren ninguna reforma constitucional. Hasta se podrían agravar por una paralización. Podrían agravarse en teoría. Pero entonces lo importante es escoger temas concretos que sí requieren una reforma. Y para mí, la reforma más importante, si queremos que en Panamá haya una democracia funcional, es fortalecer el órgano judicial y fortalecer también, de paso, los organismos de control, que son la Contraloría y el Ministerio Público. Eso para mí es fundamental. Y eso realmente la gente lo va a entender y lo va a aceptar. ¿Y eso no requiere una constituyente, Bueno, don Mario, bueno, necesariamente? para Eso podría no, ser por otro de los mecanismos sí, previstos en la Constitución. Efectivamente. Así como es. ya se ha hecho. Como ya se ha hecho. Bueno, y podría tomarse como referencia o ideas del proyecto que ya redactaron Claro los que notables, sí, por supuesto. complementado. Ahora bien, cuando hay ejercicios que son de reforma constitucional específica y no a través de un proceso constituyente, lo que se hace es que se designa una comisión, ¿no? O un grupo que redacta un proyecto. No, pero en teoría, no. Bueno, en teoría se podría redactar el proyecto, sería útil redactarlo. Pero lo que hace falta es que la Asamblea, en una legislatura de esta Asamblea, apruebe el acto constitucional. La próxima legislatura de esta Asamblea lo puede hasta modificar y luego se somete esto a un referéndum. Es un sistema bastante más rápido y menos traumático que una constituyente. Y se le puede introducir mejoras importantes a la Constitución existente, que no es militarista. Y que no, va a resolver ningún problema socioeconómico como los que hemos mencionado. No lo va a resolver. Bueno, me parece ya bastante claro. Vámonos con Carolina Brit y entérate. Iniciamos con las notas de Entérate. El director mexicano Alonso Cuarón fue elegido como el presidente de los jurados para el Festival de Cine en Venecia. El ganador del Oscar será el internacional de la edición número 72 del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará en septiembre. La decisión de encargar a Cuarón la presidencia del Jurado Internacional fue tomada por el Consejo Directivo de Bienal de Venecia, entidad que organiza el evento cinematográfico. Este jurado decidirá la atribución del León de Oro al mejor film y los demás premios oficiales del festival. Vamos a continuar con más información porque recientemente fue estrenado el tráiler de la película de Meryl Streep. La 3 veces ganadora del Oscar regresa a la gran pantalla con Ricky in the Flash, un film en el que interpreta una guitarrista que, tras abandonarlo todo para perseguir el sueño de llegar a ser una estrella de rock and roll, años después regresa a casa para reconciliarse con su familia. En la cinta, Streep actúa junto a su hija, Mamie Gummer, quien interpreta a su hija en la ficción, y Kevin Kline, quien encarna al esposo de la protagonista. Vamos a pasar a más información porque el manga Ghost in the Shell cumple ya 25 años. Para conmemorar el 25º aniversario de la publicación del manga original, Ghost in the Shell será estrenada en el mes de junio la última adaptación cinematográfica de la exitosa franquicia. La nueva cinta de animación es la tercera versión del manga que será llevada a la gran pantalla y guardará continuidad con la serie animada.
La celebración también cuenta con contenidos adicionales como ilustraciones y videos promocionales que son publicados en la página web oficial de la nueva película. Ghost in the Shell, esta adaptación también ha sido inspiración para algunas famosas películas como Matrix. Regresamos contigo, Ricardo. Muy interesante. Todavía nos queda un bloque con don Mario Galindo. Vamos a hablar un poco de las lecciones que nos deja todo lo ocurrido en el país en los últimos años. Ya regresamos. ECO 360.